Hola, alumnos y alumnas de diseño experimental y estadística y diseño experimental. Soy Flavia y en este video tutorial voy a resolver un ejercicio del trabajo práctico de análisis conjunto de experimentos. Elegí el ejercicio 4 para resolver porque es uno de los ejercicios más largos, ¿sí? Con varios ítems para resolver, y lo que se pide en este ejercicio se repite de una manera u otra en los otros, así que bueno, me pareció interesante resolver este para que les sirva como guía para resolver el resto del práctico. De todas maneras, si tienen dudas nos pueden consultar a mí o a Fabricio. Bueno, voy a leer el enunciado del ejercicio. Dice, se trata de analizar el efecto de 5 fertilizantes sobre el rendimiento de algodón. Para ello se realizaron ensayos en 5 localidades, conducidos en un DBCA con 4 repeticiones por tratamiento. Los tratamientos analizados fueron los siguientes: un testigo, un fertilizante que tiene nitrógeno, fósforo y potasio, ¿sí? En una dosis que llaman 1, otro fertilizante que tiene nitrógeno, fósforo y potasio, aparentemente en una mayor dosis, ¿sí? Porque tiene un 2, otro fertilizante con nitrógeno 2, fósforo y potasio, y otro fertilizante con nitrógeno 2, fósforo y potasio 2, o sea, con mayores concentraciones de nitrógeno y potasio. Bueno, y aquí se muestran los resultados de los experimentos individuales, ¿sí? Bueno, me voy a traer de la teoría esta diapo, ¿sí? Como para que vayan relacionando la parte teórica con la práctica, en la que se ven, ¿sí?, cuáles son las etapas de un análisis conjunto, ¿sí? Recuerden que un análisis conjunto se realiza, ¿sí?, con el objetivo, por ejemplo, de poder dar recomendaciones que sean extensivas, ¿sí?, en el espacio o en el tiempo, ¿sí? No es lo mismo recomendar una variedad para un lugar que para una región, por ejemplo, o un híbrido que tuvo buen comportamiento en un año con uno que tuvo un buen comportamiento en varias campañas, ¿sí?, en varios años. Entonces, ustedes tienen en la teoría, ¿sí?, lo que son las etapas del análisis conjunto. La primera etapa, ¿sí?, es el análisis individual de cada experimento, ¿sí? Recuerden que cada experimento, ¿sí?, debe ser conducido de la misma manera. Aquí en este caso, en el enunciado, tenemos que los experimentos fueron llevados a cabo en un DBCA, ¿sí?, en un diseño en bloques completamente aleatorizado con 4 repeticiones. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los ensayos, ¿sí?, el ensayo en la localidad 1, 2, 3, 4 y 5 se llevaron a cabo en un DBCA con 4 repeticiones, ¿sí?, o sea, con 4 bloques. Y eso nosotros lo podemos chequear aquí viendo la salida, ¿sí? Fíjense que para la fuente de variación bloque los grados de libertad son 3, ¿sí? Entonces tenemos 4 bloques, ¿sí? Bueno, en este caso, obviamente ustedes no tienen que hacer el análisis individual de cada experimento, pero sí tienen los resultados para poder interpretarlos, ¿sí? Si quisieran interpretar estos análisis, pueden hacerlo tranquilamente, ¿sí? Porque tienen las sumas de cuadrado, los grados de libertad, ¿sí?, los valores de F y el p-valor también para concluir. Pero si ustedes analizan los experimentos de manera individual, ¿sí?, solo pueden hacer una recomendación o extraer conclusiones en base a una sola localidad, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos, estos son los análisis de varianza, ¿sí?, de los experimentos que se llevaron a cabo en las 5 localidades, ¿sí? Ahora vamos a ver qué tenemos que mirar de cada uno de estas tablas de ANOVA, ¿sí? Luego, para hacer el análisis conjunto, tienen que hacer una prueba de homogeneidad de errores, ¿sí? Esa prueba de homogeneidad de errores, hay varias pruebas de homogeneidad de errores. La que vieron en la teoría, sí, es el test de Box, y es un test que se realiza dividiendo
el cuadrado medio del error mayor de todos los experimentos, ¿sí?, sobre el menor. Y luego recién el análisis conjunto de experimentos, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir viendo cómo resolver este ejercicio paso a paso, ¿sí? Aquí puse las etapas simplemente para recordarlas y para ver qué es lo que vamos a hacer con estos experimentos individuales. Bueno, vamos a la primera pregunta, ¿sí? Indique variable respuesta, tratamientos y experimentos, ¿sí? Esto es para que no se olviden, ¿sí? Siempre es importante pensar cuál es la variable respuesta, el tratamiento, el experimento, cuál es el tipo de diseño, cuántas repeticiones tiene. Esas preguntas en este caso particular no lo hice porque están en el enunciado, ¿sí? El diseño es un DBCA y tiene 4 repeticiones, 4 bloques. Bueno, vamos a ver cuál es la variable respuesta. Eso va a salir del enunciado. La variable respuesta, sí, es lo que se mide y en este caso nos están diciendo, se trata de analizar el efecto de 5 fertilizantes sobre el rendimiento de algodón. Entonces, lo que vamos a medir, ¿sí?, la respuesta a esos tratamientos se va a medir en el rendimiento de algodón. Así que esa es mi variable respuesta. Luego nos preguntan los tratamientos. Sabemos que son 5 tratamientos, ¿sí?, un testigo y 4 tipos diferentes de fertilizante. Lo voy a copiar de aquí. Podemos poner entonces, en este caso, primero el número, 5 tratamientos, ¿sí?, y luego los identificamos. Esos tratamientos son testigo y los 4 fertilizantes, ¿sí? Y los experimentos, y esto es importante identificar cuando trabajamos con análisis conjunto, cuáles son los tratamientos, ¿sí?, que se someten a prueba y cuáles son los experimentos. En este caso el experimento son las localidades, ¿sí? O sea, ese ensayo en bloques completamente aleatorizados se repite en 5 localidades, ¿sí? Cada una de estas localidades sería un experimento. Entonces, el experimento, en este caso, son 5 experimentos. Vamos a ponerlo así primero. Y son las localidades, que están mencionadas, ¿sí?, simplemente con los números del 1 al 5. Voy a marcar estas respuestas. Bueno, luego nos preguntan, ¿pueden considerarse homogéneos los errores de los ensayos? ¿Cuáles participarán del análisis conjunto? Bueno, y aquí viene esta parte del análisis conjunto de experimento, que es la prueba de homogeneidad de errores, ¿sí? Para saber, ¿sí?, para poder responder esta pregunta, si son homogéneos los errores, tengo que hacer algún tipo de prueba. Lo que vamos a hacer nosotros aquí es el test de Box. Recuerden que el test de Box es la relación entre el cuadrado medio del error mayor y el menor. Entonces, lo que vamos a hacer es de cada una de estas tablas de análisis de varianza ver cuál es el cuadrado medio del error, ¿sí? Yo voy a poner aquí cuadrado medio error y voy a ir anotando los de todos los experimentos, ¿sí? En la localidad 1 vamos a poner así para que no, perdón. Vamos a poner localidad para especificar a qué experimento corresponde cada cuadrado medio del error y cuadrado medio del error. Bueno, las localidades están numeradas del 1 al 5. Ahí tenemos las localidades. Y ahora vamos a ver
cuál es el cuadrado medio del error de cada una de esas localidades. En la 1 dice 0,52. ¿Sí? Estoy mirando este valor, cuadrado medio del error. En la localidad 2, cuadrado medio del error, 0,79. En la localidad 3, 0,78. En la localidad 4, 1,37. Ahora este es el mayor, 1,37. Y en la localidad 5, 3,6 por 10 a la menos 3. Eso es 0,0036. Si quieren, para que vean que es lo mismo, lo pongo como notación científica, ¿sí? 3,6 por 10 a la menos 3. Bueno, entonces vamos a calcular un test de Box. Voy a poner el igual aquí, así no me interfiere. Perfecto. Entonces, el test de Box era el cuadrado medio del error. Mayor sobre el menor. Aquí tenemos, este es el mayor, ¿sí? El de la localidad 4, 1,37 sobre el menor. Bien, lo voy a poner en notación numérica, no científica, así. Bueno, entonces, ¿qué vemos aquí? Fíjense, el test de Box 380, ¿sí? ¿Cuál era el valor que se tomaba como límite del test de Box para considerar que los errores eran homogéneos? Un valor de 4, ¿sí? Entonces, si el test de Box es mayor a 4, como en este caso, ¿sí? No se pueden analizar todos estos experimentos de manera conjunta, ¿sí? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cómo se debe proceder en el caso de que yo no pueda analizar todos? No puedo analizar los 5, ¿sí? Recuerden que yo aquí realizo la prueba con el mayor y el menor. Una opción es descartar, ¿sí? Alguna de las localidades y ver si puedo analizar de manera conjunta, en vez de 5 localidades, 4 localidades, ¿sí? Porque lo que puede pasar en algún caso es que, por ejemplo, haya errores que sean homogéneos y uno o dos no cumplan con esa condición. Entonces, en ese caso, descarto los experimentos que no cumplen con esa condición y continúo trabajando con los otros. Bueno, vamos a hacer, para que quede claro que en este caso hicimos el test de Box entre la localidad 4 y 5, ¿sí? Voy a poner test de Box 4, 5. Entonces, en este caso voy a poner aquí grande un no, porque no se cumple, ¿sí? La condición de que los errores sean homogéneos, ¿sí? En este caso no son homogéneos. Vamos a ver si analizamos, si calculamos otro test de Box. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Eliminar una localidad y ver qué sucede con el test de Box, ¿sí? Yo les comento, en este caso, obviamente que vemos que la localidad 5, ¿sí? Fíjense que difiere en órdenes de magnitud con respecto a las otras localidades. Entonces, intuitivamente uno descartaría la localidad 5, ¿sí? Porque fíjense que todas las otras están, es 1,37 y 0, algo, ¿sí? Entonces, si hay errores que pueden llegar a ser homogéneos, serían los de estas localidades y obviamente no los de la localidad 5. Si se descarta la localidad 5 del análisis conjunto, yo haría el test de Box entre la que tiene mayor cuadrado medio, que es 1,37, sigue siendo la localidad 4, y la que tiene menor
una vez descartada la localidad 5 es la 1, ¿sí? Que tiene 0,52. Entonces vamos a ver cuánto da el test de Box con la localidad, haciendo la relación entre el cuadrado medio de la localidad 4 y la localidad 1. Vamos a ver aquí, localidad 4 sobre cuadrado medio de la localidad 4 sobre cuadrado medio de la localidad 1. 2,63. En este caso, sí se cumple, ¿sí? O sea, el test de Box da un resultado menor a 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo analizar de manera conjunta estas 4 localidades, ¿sí? Esta no, porque no participó ya en el cálculo, ya la descarté previamente. Ahora, ¿qué pasa si no hubiera sido tan evidente que este es el cuadrado medio, que no es homogéneo, ¿sí? Que estos son los que presentan homogeneidad y este no? Puedo hacer otra prueba, ¿sí? Por ejemplo, yo en este caso descarté el menor. Podría haber tratado descartando el mayor. Y en ese caso hubiera hecho el test de Box comparando, por ejemplo, descarto el mayor, descartaría la localidad 4 y la que le sigue mayor sería la 2, ¿sí? Compararía la localidad 2, el cuadrado medio de la localidad 2, 0,79, sobre el cuadrado medio de la localidad 5, ¿sí? Porque lo estaría manteniendo en este ensayo. Entonces voy a poner aquí test de Box, localidad 2 y 5, y vamos a calcularlo a ver qué pasa. Localidad 2, que ahora, una vez habiendo descartado la 4, es la que presenta mayor cuadrado medio, sobre cuadrado medio de localidad 5, ¿sí? Fíjense que sigue sin cumplirse esa condición, ¿sí? Tenemos un cuadrado medio muchísimo mayor a 4, ¿sí? 2,91. Esto en el caso de que no fuera tan evidente que el que hay que descartar es este, ¿sí? Porque difieren órdenes de magnitud con respecto al resto. Así que bueno, voy a borrar el último test de Box para que no queden confusiones. Entonces, en este caso, vamos a realizar el análisis conjunto, ¿sí? Teniendo en cuenta 4 localidades, ¿sí? Y esto lo remarco porque, ¿qué pasa? Si bien en un principio nosotros contábamos con datos, ¿sí? y con experimentos que se condujeron en 5 localidades, una vez que yo realicé la prueba de homogeneidad de errores y seleccioné en este caso a estas 4 con las que voy a trabajar, me olvido, ¿sí? de esta localidad 5. Esta localidad desaparece para mi análisis, ¿sí? Y la voy a borrar para que no queden confusiones, ¿sí? O sea, nos olvidamos de esta localidad. Ahora, el análisis conjunto lo voy a realizar con las 4 localidades, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, que cumplen con esta condición, con la homogeneidad de errores. Bueno, entonces, en este caso, ¿pueden considerarse homogéneos los errores de los ensayos? En una primera instancia, no, ¿sí? Si consideramos las 5 localidades, no son homogéneos. ¿Por qué? Porque el test de Box da un resultado mucho mayor a 4, ¿sí? Supera ese valor límite de 4. ¿Y cuál es la opción? Descartar una, en este caso la localidad 5. Y ahora vuelvo a realizar la prueba, ¿sí? El test de Box, y veo que sí, que las 4, ¿sí? La localidad 1 a 4 tienen errores homogéneos, ¿sí? Cumplen con la condición de la homogeneidad de errores y son las que participan en el ensayo, ¿sí? Así que en definitiva, ¿pueden considerarse homogéneos los errores de los ensayos? Si considero las 5 localidades, no. Una vez descartada la localidad 5, sí, porque realizo el test de Box y me da un valor menor a 4. Y entonces son esas las localidades que van a participar del análisis conjunto. 1, 2, 3 y 4, ¿sí?
Bueno, luego nos piden que realicemos el planteo de hipótesis, ¿sí? Para el análisis conjunto. En el análisis conjunto tienen dos tipos, ¿sí? De hipótesis nulas principales. Yo ya me las traje, ¿sí? Así no pierdo tiempo escribiéndolas. La hipótesis nula 1, ¿sí? Es que no existen diferencias significativas entre tratamientos, ¿sí? O que las medias del testigo, fertilizante 1, 2, 3 y 4 no presentan diferencias significativas. Y luego hay una hipótesis nula sobre la independencia, ¿sí? La hipótesis nula es que no existe interacción entre tratamiento y experimento. Podemos enunciar estas hipótesis nulas en relación al problema, ¿sí? Entonces esta sería: no existen diferencias significativas entre fertilizantes, ¿sí? Entre primero control y fertilizantes. Y luego no hay interacción entre tratamientos y experimentos. Yo ya identifiqué los tratamientos y el experimento, ¿sí? Son esos 5 fertilizantes y las localidades. Entonces aquí podría poner: no existe interacción entre fertilizantes y localidades. Que esa es la hipótesis de independencia. Como siempre, ¿sí? Se pone primero a prueba la hipótesis de independencia, ¿sí? Y en caso de no rechazarla, o sea, en caso de que fertilizantes y localidades sean independientes, voy a someter a prueba la hipótesis de los tratamientos. Bueno, para poner a prueba estas hipótesis vamos a necesitar, ¿sí? De la tabla de análisis de varianza. Aquí tienen estos en parte del enunciado, ¿sí? Complete el cuadro de ANOVA del análisis conjunto. Bueno, vamos a ver, aquí lo único que tiene son las fuentes de variación, ¿sí? Y las sumas de cuadrado. Y tenemos que completar los grados de libertad y luego calcular el cuadrado medio y los Fs. Aquí también me traje de la teoría, ¿sí? Simplemente para recordar y para que vean, ¿sí? Fíjense las fuentes de variación. En este caso tenemos que los análisis individuales, ¿sí? Los ensayos individuales se condujeron en DBCA, ¿sí? En diseños en bloques completamente aleatorizados. Fíjense que aquí tienen las fuentes de variación, son tratamiento, bloque, error y total. Les aclaro una cosa que no aclaré previamente. Este reglón que dice modelo, no lo analicen ahora, ¿sí? Porque lo que es en este caso es la sumatoria de las fuentes de variación que no son error, ¿sí? O sea, esto sería lo que explica el modelo, este reglón, que es lo mismo en este caso que la suma de tratamiento y bloque, ¿sí? Esta fila modelo es la suma de las fuentes de variación, tratamiento y bloque. No la analizamos, ¿sí? Nosotros vamos a analizar cada una, ¿sí? Cada fuente de variación independientemente, pero bueno, el programa que utilicé, que es el Infostat, para calcular, presenta así los resultados, ¿sí? O sea, que no les genere confusión esto que dice modelo, ¿sí? No consideren eso como una fuente de variación. Entonces, si cada uno de los ensayos se llevó a cabo en un DBCA, ¿sí? Tiene que haber una fuente de variación del conjunto que sean los bloques, ¿sí? Porque todos los análisis se llevaron a cabo en diseños en bloques. Luego tienen otra fuente de variación, que es el experimento. En este caso el experimento es la localidad. Van a ver que tienen otros casos donde el experimento es el tiempo, donde son los años, ¿sí? O diferentes meses o diferentes tiempos. Luego tienen el tratamiento, ¿sí? En este caso son los fertilizantes. Luego aquí tienen un espacio en blanco que tienen que completar, el error y el total, ¿sí? Si miramos las fuentes de variación de la teoría, lo que tienen que completar en este caso sería, ¿sí? La interacción. Lo que falta en esta tabla es la interacción
localidad por fertilizante. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver los grados de libertad. Primero, conviene ver el total muchas veces, ¿sí? Fíjense, en este caso tenemos que el diseño, ¿sí? Se lleva a cabo en 5 localidades, DBCA en bloques con 4 repeticiones. Entonces tenemos 5 tratamientos, ¿sí? Con 4 repeticiones. Eso me da que en cada localidad el total, ¿sí? El total de parcelas es 20. Entonces los grados de libertad son 19, ¿sí? Fíjense que esto es así para todas las localidades. Ahora yo necesito el total de todo el análisis conjunto. Entonces, ¿cómo se calcularía el total de todo el análisis conjunto? Sería 5 tratamientos, ¿sí? Por 4 repeticiones, 5 por 4, 20, por, aquí en el enunciado dice 5 localidades, pero recuerden que una localidad no va a participar del análisis conjunto, entonces sería por 4 localidades en este caso, ¿sí? Eso lo remarco porque muchas veces automáticamente, como dice 5 localidades, ustedes hacen 5 por 4 por 5, ¿sí? Pero recuerden que la localidad 5 no participa, solo participan 4. Entonces, para las fuentes de variación del análisis conjunto tenemos que considerar las 4 localidades que están participando. Eso me da un total de 5 tratamientos por 4 repeticiones, 5 por 4, 20, por 4 localidades, 80 grados de libertad totales, que van a ser, 80 parcelas totales, que van a ser 79 grados de libertad totales, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver bloques. Esta manera de decir bloques dentro del experimento es una manera de cuantificar a los bloques totales, ¿sí? En este caso nosotros tenemos que cada uno de los experimentos tiene 4 repeticiones, ¿sí? Entonces vemos que tenemos 3 grados de libertad para cada uno. Pero en este caso nosotros tenemos 4 repeticiones, ¿sí? Por 4 localidades también. Entonces fíjense cómo se calculan los grados de libertad para esta fuente de variación. Si esto es diferente a como lo hacíamos antes, que decíamos 4 bloques, ponemos 3 de grado de libertad. Aquí tenemos 4 bloques, pero en 4 localidades. Entonces eso se calcula como experimentos por repeticiones menos 1. Entonces, ¿cómo sería? Repeticiones son 4, ¿sí? El número de bloques. Entonces, repeticiones menos 1 es 3 por 4 experimentos, 12, ¿sí? En el total de grados de libertad del bloque tenemos 12. Luego, grados de libertad del experimento, la localidad en este caso. Participan 4 localidades, entonces tenemos 3 grados de libertad. Luego, fertilizante, el tratamiento, son 5 tratamientos, son 4 grados de libertad. Interacción, como veníamos haciendo también para los factoriales, 3 por 4, 12, ¿sí? Interacción localidad por fertilizante, multiplico 3 de localidad por 4 de fertilizante, y el error, como siempre, lo calculo por diferencia. Total menos los demás, 48. Bueno, entonces, aquí tenemos ya las fuentes de variación y los grados de libertad. Tenemos como dato la suma de cuadrados, así que podemos calcular el cuadrado medio. Recuerden, cuadrado medio, suma de cuadrados sobre grados de libertad. Vamos a poner, ahí está, un número de decimales. Ahí tenemos los cuadrados medios, ¿sí? Para todas las fuentes de variación. Y ahora el F. ¿Para qué fuentes de variación vamos a calcular el F calculado? Para las que tenemos que someter a prueba, ¿sí? Fertilizantes e interacción. Y aquí también me traje la tabla para esto, ¿sí?
fíjense qué cuadrado medio participa para calcular cada f, ¿sí? A partir de los diseños del diseño en parcelas divididas, ¿sí? Tenemos que prestar atención cómo se calculan los f, ¿sí? Fíjense, en este caso, si yo quisiera comparar los experimentos, si tuviera una hipótesis de experimentos, también puedo compararla, pero en este caso no analizamos los experimentos, ¿sí? Si existen diferencias entre los lugares. Sí analizamos el tratamiento y fíjense, el tratamiento del F se calcula como el cuadrado medio del tratamiento sobre el cuadrado medio de la interacción, ¿sí? No sobre el cuadrado medio del error, sobre el cuadrado medio de la interacción. Entonces, el F calculado aquí sería tratamiento, cuadrado medio del tratamiento sobre cuadrado medio de la interacción. Antes siempre dividíamos por el error. Bueno, aquí tenemos nuestro F calculado. Y ahora, para la interacción, sí, fíjense, el cuadrado medio de la interacción se calcula como cuadrado medio de la interacción sobre cuadrado medio del error. Entonces aquí tenemos cuadrado medio de la interacción sobre cuadrado medio del error, ¿sí? Pero chequeen, sí, esto es importante, ver con qué cuadrados medios se calcula, ¿sí? Cada f. Entonces aquí tenemos el f calculado para los tratamientos y para la interacción. Ahora nos piden que concluyamos con un alfa de 0,05. Bueno, para concluir, lo que necesitamos es el f tabulado. Entonces, vamos a ver cuál es el f tabulado para estas fuentes de variación. El tratamiento. Aquí voy a volver, ahí pongo la tabla, así se ve, ¿sí? Recuerden que el tratamiento se calculó con cuadrado medio del tratamiento sobre cuadrado medio de la interacción. Y que el f tabulado, ¿sí? Se busca en la tabla con los grados de libertad del numerador sobre los grados de libertad del denominador, ¿sí? En este caso aquí están marcados numerador y denominador. El numerador tiene 4 grados de libertad, ¿sí? Los grados de libertad del tratamiento, y el denominador 12 grados de libertad, ¿sí? Los grados de libertad de la interacción. Entonces aquí vamos a buscar para 4 y 12. Aquí tengo la tabla de F. 4 del numerador y 12, estoy aquí, 3,259, 3,259. Es el F tabular. 3,259. Y vamos a buscar ahora el F tabulado para la interacción. Los grados de libertad en la interacción, los voy a marcar aquí, son numerador 12 y denominador 48. Vamos a ver en la tabla, 12, numerador aquí en esta fila, y 48. Vemos, ¿sí?, que no tengo el 48 en los grados de libertad del denominador, pero si nosotros miramos los valores de f, ¿sí?, para estos valores tan altos, no varían mucho. Entonces, en realidad podemos tomar, ¿sí?, lo correcto sería interpolar entre dos valores, pero podemos tomar el valor más cercano, o sea, para simplificarlo, ¿sí? Si es 48, vemos cuál es el valor más cercano que tenemos aquí, en este caso es 40, ¿sí?, porque el que sigue ya es 60. Entonces, los grados de libertad, el F para 12 y 40 grados de libertad, ¿sí?, es 2,003, este valor que está aquí. Voy a anotarlo aquí. 2,003. Tabulado. Bueno.
Entonces, recuerden, no voy a volver a hacer el cuadro de la tabla de F, ¿sí? Pero aquí lo tenemos, el gráfico, digo, perdón, de la tabla de F. El tabulado era el que marcaba, ¿sí?, la zona de rechazo, ¿sí?, que estaba hacia la derecha del valor tabulado, y la zona de no rechazo hacia la izquierda. Entonces, vamos a ver qué hipótesis se somete a prueba primero. Siempre, como siempre, la de la interacción o independencia. Entonces, en este caso yo tengo que mi F tabulado es 2003. Si yo tendría una tabla de F, ¿sí?, el 2003 sería este valor. Si el calculado es mayor, se rechaza, y si es menor, no se rechaza. En este caso, el calculado es menor, 009. Entonces, lo que podemos decir es que no se rechaza H02, ¿sí?, o la hipótesis de interacción. Vamos a poner así, no se rechaza la hipótesis de interacción, entre paréntesis pongo que es H02. Estoy con el teclado en inglés, así que no voy a poder poner los acentos en este caso, porque estoy en el Excel. Entonces, no se rechaza la hipótesis de interacción, H002. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la localidad y fertilizantes son independientes, ¿sí? Fertilizantes y localidades son independientes. Voy a marcar aquí también no rechazo. Bueno, como no rechacé la hipótesis de interacción, ¿sí?, y entonces puedo decir que experimento y tratamiento son independientes, voy a someter a prueba la hipótesis de tratamiento, ¿sí? En este caso tenemos un valor de F tabulado de 3,259. Voy a volver a la tabla de F, ¿sí? Tenemos aquí la gráfica. El valor crítico es 3,25. Si el F calculado es mayor, rechazo, y si es menor, no rechazo. En este caso mi F calculado es 7,5, ¿sí? Es mayor, rechazo la hipótesis nula. No rechazo, era acá, no rechazo. Entonces, ahora sí, rechazo. Vamos a poner la letra más grande. Rechazo H01. Entonces, ¿qué puedo decir en este caso? ¿Sí? Que decía mi hipótesis nula, que no existen diferencias significativas entre los tratamientos, ¿sí?, entre el tratamiento control y los fertilizantes. Si quieren una forma más sencilla de enunciarla, es decir, entre fertilizantes, ¿sí?, asumiendo que uno de los tratamientos también es el control, que obviamente participa, o si no, directamente, si no quieren hacerse lío entre control y fertilizante, entre tratamientos. Y ahora, si rechazo la H1, lo que estoy diciendo es que al menos un tratamiento, o mejor dicho, la media de un tratamiento, difiere significativamente del resto, ¿sí? Entonces acá lo que hice fue rechazar esta hipótesis de los tratamientos.
Entonces, hasta aquí lo que sé, ¿sí? Las conclusiones que extraje de este análisis son que no hay interacción entre localidad y fertilizante y que al menos un fertilizante, ¿sí?, difiere del resto. No sé cuál, ¿sí? Obviamente si estoy llevando a cabo un ensayo, ¿sí?, sería deseable saber cuál es el que, por ejemplo, presenta, ¿sí?, mayor rendimiento, ¿sí?, para poder realizar una recomendación. Así que para eso, ¿qué es lo que se hacía? ¿Sí? Cuando encontrábamos diferencias significativas entre tratamientos, un test de comparación de medias. Aquí tenemos entonces el siguiente ítem. Dice, a continuación se muestran los resultados de un test de Tukey. ¿Es este test el resultado del ANOVA conjunto? Justifique su respuesta. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es mirar este test, ¿sí? Recuerden que el test de Tukey, además de darme, ¿sí?, información sobre las diferencias significativas, ¿sí?, que le asigna una letra, la misma letra cuando no presentan diferencias significativas y diferentes cuando la presentan, nos da otra información, ¿sí? Por ejemplo, en este caso podemos ver, a ver, ¿qué tratamientos me está comparando este test? Testigo y estos 4 fertilizantes. ¿Son los tratamientos que sometí a prueba? Sí. ¿Sí? Así que por ahora sí pareciera que este test se corresponde a este análisis. Aquí tengo las medias, ¿sí?, ordenadas como las ordena el test de Tukey, de menor a mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que el testigo es el que presentó menor media y luego están ordenadas, ¿sí?, con los tratamientos, ¿sí?, cuáles fueron de manera creciente, digamos. ¿Qué otra información me da este test? El N16, ¿sí?, es otra manera de saber si se corresponde. Fíjense, el testigo, ¿cuántas repeticiones tiene? ¿Sí? ¿Cuántas N tenemos con testigo? Teníamos 4, ¿sí?, en cada una de las localidades, ¿sí?, porque aquí nos dice un DBCA con 4 repeticiones, o sea, cada ensayo tenía 4 repeticiones y eso además fue llevado a cabo en 4 localidades, así que el N sería 4 por 4, 16, ¿sí? Si aquí, por ejemplo, tuviéramos un 20, no correspondería a este análisis conjunto, ¿sí? Porque si tendríamos un 20 quiere decir que estamos trabajando con 5 localidades y recuerden que nosotros descartamos una de ellas. Entonces, rechequeamos el N y también parece que corresponde a este análisis conjunto. Entonces, ahora vamos a ver el resultado, ¿sí? ¿Qué me dice este test de comparación de medias? Vemos que hay diferentes letras, A, B, C y D. O sea, me dice que las medias difieren, ¿sí? Los tratamientos presentan diferencias significativas. ¿Cuál fue mi conclusión en el análisis? Cuando sometí a prueba la hipótesis, que los tratamientos presentaban diferencias significativas, ¿sí? O sea, yo rechacé esta hipótesis, la de los tratamientos, entonces al menos uno difiere del resto y el test de Tukey me está mostrando que existen diferencias. Entonces, ¿es este test el resultado del ANOVA conjunto? Sí. Justifique su respuesta por todo lo que mencioné previamente, ¿sí? Se someten a prueba los mismos tratamientos, el N es coherente, ¿sí?, con un análisis conjunto con 4 repeticiones por experimento y 4 experimentos, y además los resultados del test de Tukey presentan diferencias significativas y es lo que espero porque rechacé la hipótesis nula de tratamientos, ¿sí? Bueno, y el último ítem dice, si su respuesta en el punto D, aquí hay un error, este es en el punto F, ¿sí? Si su respuesta en el punto F fue afirmativa, interprete el test de comparación de medias y recomiende un tratamiento.
Bueno, la interpretación, ¿sí? Ustedes ya saben interpretar un test de Tukey, ¿sí? Que pueden decir que hay diferentes grupos, ¿sí? Homogéneos, ¿sí? O sea, el testigo no difiere de este fertilizante N2PK1 que presentan la misma letra. Luego hay otro grupo que es N2PK1 y N1PK2 que presentan mayor media que el testigo y menor que el resto. Luego los que tienen la letra C, N1PK2 y N1PK1 que presentan mayor media que el testigo y NPK1, N2PK1, perdón. Y luego el que presenta mayor media es el tratamiento, ¿sí? Con este fertilizante, ¿sí? N2PK2, o sea, el fertilizante que tiene, aparentemente por la nomenclatura, ¿sí? Mayor contenido de nitrógeno y mayor contenido de potasio, ¿sí? Entonces, este es el que presenta mayor media. La media, ¿medias de qué? De mi variable respuesta, ¿sí? De rendimiento de algodón. Entonces, los rendimientos, esta media difiere significativamente de todas, ¿sí? Las del resto, presenta mayor media. Entonces, ¿qué puedo decir? Que con este fertilizante N2PK2 obtengo los mayores rendimientos de algodón. Y si tengo que recomendar un fertilizante, obviamente va a ser este, N2PK2, ¿sí? Entonces, primero interpreto, digo, cuáles son los grupos de homogéneos de medias que existen o cómo se relacionan entre sí estos tratamientos, las medias de estos tratamientos, ¿sí? El testigo es el menor, no presenta diferencias significativas con el siguiente. Hay otros dos grupos que se asignan con la letra B y C y el que presenta mayor media es N2PK2. Recomendar el que tiene una media significativamente mayor, que es 8,59, ¿sí? Es significativamente mayor que el resto y es el tratamiento N2PK2. Bueno, espero que les sirva para resolver el resto de los ejercicios. En este caso, fíjense que tienen algo que no dije previamente, tienen las localidades, los análisis de las tablas de análisis de varianza de todas las localidades. En otros enunciados lo que hice fue simplificarlo, ¿sí? En una tabla para no pegar todos los resultados, pero en sí la información que tienen es la misma, ¿sí? Siempre tienen las fuentes de variación y el cuadrado medio del error. En algunos ejercicios no tienen toda esta información, pero tienen el cuadrado medio del error o directamente el resultado del test de Box, ¿sí? Entonces ya saben si pueden o no realizar un análisis conjunto. Lo mismo esta tabla de análisis de varianza, en algunos casos la tienen, en otras les pedimos que nos digan cuáles son las fuentes de variación y los grados de libertad. Y en otras directamente damos los valores de F, ¿sí? Recuerden que ustedes saben concluir con el valor de F y también con el valor, con el p-valor, ¿sí? Así que en algunos casos no tienen la suma de cuadrados para calcular el cuadrado medio y luego calcular el F, pero les damos el p-valor para que puedan concluir, ¿sí? Para que puedan plantear las hipótesis y luego concluir utilizando ese p-valor. Bueno, cualquier duda que tengan me pueden escribir a mí o a Fabricio. Saludos.